¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un capítulo más de podcast. Mi nombre es Alejandro y esto es Hablemos de. Estamos aquí una vez más. Primero que nada, disculpen el retraso. Sé que pues, estuvimos ausentes 2 semanitas. Lo que pasa pues es que las condiciones de clima no ayudaron mucho y terminé enfermándome, pero aquí andamos con todo. La semana pasada hicimos el intento de grabar, pero de plano no, la voz no me salía. Pero bueno, aquí estamos con toda la actitud y para seguir dando. Primero que nada, darle a todos ustedes las gracias, muchas gracias, porque pues a mi punto de vista tuvimos un muy buen recibimiento en el primer capítulo que fue de YouTube y en los 2 capítulos de Spotify también tuvimos muy buena respuesta. Llegamos a bastantes views, más de los que yo imaginé, así que muchas gracias a todos. Este es otro capítulo que espero que también disfruten. Porque tenemos a un invitado muy especial para mí, ya que es un amigo que conozco de hace tiempo y sobre todo una persona que es de bastante interés. Recuerden que esta es una producción de MB Song y Estudio 24. Pero bueno, vamos a darle la entrada a mi invitado, que es el señor Ramón Alegría López. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Quiero felicitarlos por la producción, de verdad me quedé Muchas gracias. impresionado. Sí. Es un trabajo de calidad que bueno, da mucho gusto estar aquí. Sí, pues estamos haciendo el intento para que día con día se vaya mejorando y sobre todo pues para que sea una buena producción, que la gente se quede, el tema es interesante y todo eso, pero pues con una persona como tú no dudo que vayamos a sacar muy buen contenido. Bueno, eso esperamos. Bueno, primero que nada, para resaltar, Ramón es el director general de cultura de Itson Navojoa. ¿Sí lo dije bien? Más o menos. A ver. Soy el coordinador ¿Coordinador? de extensión y difusión cultural del Itson. Bueno, ¿y qué es? ¿No? Sí. El Itson tiene dentro de su misión y visión, voy a hablar poquito del Itson. Sí. Pues nosotros estamos dentro de la sociedad para impulsar la ciencia, la cultura y el arte. Y de esos 3 pilares está la cultura. Y ahí es donde radica la extensión de la cultura, primeramente a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general. Es decir, hacemos actividades para nuestros estudiantes y también para la comunidad en general. O sea, cualquier persona que sea de otros sectores y de otras escuelas y de otros lugares pueden encontrar en el Itson pues, un lugar para hacer cultura, vivir la cultura y experimentar la cultura. Ok, entonces no eres director. Yo creo que tengo como varios años pensando que eres el director. O sea, que tu puesto era dirección, pues. Bueno, coordinación. Es un puesto directivo de alguna forma, ¿no? Por la responsabilidad que implica estar bajo la responsabilidad de esta área. Pero el puesto como tal se llama coordinador. De extensión y difusión cultural. Ok, ¿de aquí en Navojoa me parece? Sí, del Itson Unidad Navojoa. No, pero tú. Sí, yo soy de Navojoa. Mucha gente piensa que soy de otra parte del país. Pero no. ¿Cómo de dónde te han dicho? Me dicen mucho que soy de Oaxaca. ¿Por qué? Pues supongo que por mi singular tono de piel. Ok. Pero pues la gente de Oaxaca es como más chaparra, ¿no? No, y supongo también, como tengo rasgos indígenas, pero indígenas mayos, las personas de repente relacionamos todos los rasgos indígenas con Oaxaca. Es una como conciencia nueva, ¿no? Que todo lo que es indígena, sobre todo los sonorenses no identificamos, no quiero generalizar, pero comúnmente no identificamos lo indígena con Sonora. Lo relacionamos indígena con las partes del sur del país. Sí, más para aquel lado de Oaxaca. Sí, exacto, sí. Ya ves. Ok, sí, pues, o sea, siento que sí puede ser común, pero pues no me imaginé que te fueran a decir así. Pero tienes raíces ¿cómo se puede decir? De Yoreme, sí. De Yoreme, bien orgullosos. Estoy bien orgulloso de mis raíces de origen. Mi papá es de origen totalmente de la comunidad de San Pedro, en el Chojoa. Ok. Hay un dato curioso, mi papá no hablaba español cuando tenía 5 años. Okay. Él hablaba solamente dialecto. Mayo. Viene, así, dialecto, lengua mayo le dicen ellos. Sí, bueno, lengua mayo. Cuando vienen aquí a Navojoa a vivir, pues mi papá entra a la primaria y pues no hablaba español. En ese tiempo, te estoy hablando de los 80s, la gente tenía una fuerte discriminación por los indígenas. Se les asociaba con algo sucio, con algo, pues, una contracultura totalmente distinta a la de hoy en día. Entonces,
Mi papá vivió como un trastorno, se puede decir, ¿no? Sí. En donde él negaba sus raíces. Aunque Él, no le gustaba nada de sí, eso. dejó de hablar totalmente el dialecto y pues nunca nos los enseñó. Y bueno, es algo que yo le reprocho hasta el día de hoy porque qué interesante hubiera Sí, sido que imagínate. mis hermanos y yo pudiéramos entender esto que ahora, fíjate, a la vuelta de una generación, se ha convertido en algo tan valioso. O sea, ser poseedor de la cultura Sí. originaria es totalmente valioso. Sí, al menos aquí en Navajo yo sí he visto cómo es que ya la gente quiere, o sea, las personas quieren que estén hablando mayo todos. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en Unison y ahí se dan talleres de clase. Hay un taller de dialecto. Sí, de mayo. sobre todo porque es nuestra identidad. Sí. Pues. No hay mayos en ninguna parte del mundo más que en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Y eso pues nos da una característica muy especial en cuanto a su comida, a sus costumbres, a sus expresiones artísticas, la música, la danza. Y también ahora ya nos hemos apropiado de un poco más Sí. de la cultura. La otra vez estaba en una boda, en una comunidad, y suena una canción muy particular que le dicen el mazo. Ah, ok, sí, obvio. Y suena Creo que todos la hemos escuchado. suena la canción que está totalmente alejada, alejada de la tradición, pero tiene estos sonidos de violín y tiene este Sí. ritmo de son de la tradición, y la gente empieza y se emociona y es ahí donde nos surge la identidad. Es ahí donde decimos, claro, pues eso somos Sí. nosotros, ¿no? Son las raíces, pero también qué chistoso que estoy muy seguro que muchas personas no tienen idea de qué- dónde viene, o sea, de la qué hemos corresponde. escuchado y Ajá. todo eso. Obviamente hay una gran parte que sí, porque la canción me parece que está en Ajá. dialecto mayo. Ujú. Pero sí, en particular en esta canción y haciendo también hay una pequeña observación, cómo es que se volvió, usando el término hipster, Ajá. como que la gente empezó a Claro. volverse, es que es la cultura, pero muchas veces ignoramos realmente cómo es la cultura. Sí, porque esta corriente de pensamiento hipster lo que hace es voltear hacia la naturaleza, es voltear hacia los orígenes, a esta palabra tan común que se hizo, que es el orgánico, ¿no? Sí, Decían sí, ellos, el es que orgánico. solamente consumo cosas orgánicas, como orgánico, visto orgánico, ¿no? Y lo orgánico, pues se refiere a lo natural, ¿no? Sí, sí. Entonces, al origen, ¿no? Y voltear a ver al origen a nosotros, pues nos obliga a voltear a ver a nuestra comunidad indígena Yoreme Mayo. Sí, siento que, bueno, uno creo que el gobierno federal actualmente está aportando más al apoyo a lo de otra vez retomar las culturas, o no me acuerdo bien cómo es el programa social, pero sí lo he escuchado, y aparte que siento yo que a nivel global ha habido un movimiento también acerca de las raíces, o sea, no solamente aquí en México o en Navajo. Sí, ha tomado mucha relevancia en muchos programas, no solamente en el gubernamental, sino también a nivel de conciencia social. Y eso es muy importante para nosotros porque nos devuelve, nos fortalece la identidad como mexicanos. Hay que recordar que México es un país de muchísimas culturas, de muchísimas naciones. Y bueno, esto después de tantos años, después de la conquista, después de años de tanto tiempo de historia, pues es muy valioso que Sí, se sí. empoderen, esta palabra también muy de moda en los últimos tiempos, pero tan cierta, que es empoderar a las comunidades indígenas para que salvaguarden su propio patrimonio, para que salvaguarden su propia identidad. Y todo este sincretismo que se ha dado, esta mezcla de culturas entre la europea junto con la originaria, todo lo que ha dado, bueno, que se mantenga porque es lo que nos da una riqueza Sí. tremenda, ¿no? Ojalá que todos tengamos la oportunidad de visitar esas comunidades en Oaxaca, en Yucatán, en el Estado de México, en Jalisco, ¿no? Que viven su cultura de una forma tan potente, tan Sí. fuerte, ¿no? Que también se han convertido en centros y puntos turísticos importantes. Aunque bien, esa no es la función de preservar la identidad, no es hacer puntos turísticos, Sí. pero cuando se vuelve tan fuerte, es casi que obligado de la humanidad valorarlo, ir a visitarlo, admirarlo, apreciarlo. Tal es el caso pues de la Guelaguetza,
de los voladores de Papantla, que ya ahorita se ha convertido en un espectáculo muy importante. Sí, así hizo más una especie de movimiento. Así es. Que las personas están yendo como a visitar estos lugares. Pero sí, o sea, me parece también muy importante este punto que dices, que no solamente es ver, sino también es saber qué es, de dónde viene y por qué nos identifica como mexicanos. Así es. Y puede parecer muy ajeno. A los jóvenes, sobre todo, nos puede parecer muy ajeno como hablar de las raíces y hablar de movimientos culturales, pero no. Hasta el niño que tiene 5 años, el joven que está en la preparatoria, el que está brincoteando por aquí y por allá en la universidad, Sí. pues son seres culturales. Sí o no, a todo mundo nos gusta la música. Sí, o sea, todos escuchamos ¿No? música. Yo hago mucho esta comparación con la comida, ¿no? Sí. A todos nos gusta comer. Sí. ¿Por qué? Porque A algunos demás. algunos demás. Y necesitamos comer para subsistir. En ese sentido también las artes y la cultura es lo mismo. Nada más que, ¿cómo crees que concebimos la cultura y las artes? Como algo ajeno, a veces, ¿va? Como un espectáculo nada más. Como un siento yo a veces, espectáculo que nada más. o algo incluso que tenemos que hacer por obligación porque el maestro tal Sí, me bueno, lo está también. pidiendo para pasar una materia, ¿no? Las famosas clases de artística. De artística, sí. que les dicen clases de qué? De De relleno, de ¿no? relleno, bueno, sí. ¿No? Ahora fuera de base. Y todos estos factores nos han hecho que creamos que somos ajenos a la cultura y al arte. Pero lo cierto es que somos seres artísticos, somos seres culturales. ¿Por qué? Porque así como nos gusta comer, también nos gusta escuchar música, nos gusta bailar, nos gusta expresarnos con fotografías, nos gusta expresarnos con videos. Mira, estamos ahorita en una producción audiovisual, Sí, audiovisual. que está atendiendo iluminación, ciertas características de la composición. Somos seres culturales. Entonces, al hablar de las raíces, de expresiones culturales ajenas como la guelaguetza y demás, pues se nos olvida este detalle, ¿no? Que necesitamos vivir de la cultura, necesitamos vivir de las expresiones. Es por eso que el mazo, Sí. que lo bailan en las comunidades, pero también como músico, te digo que lo baila hasta la más fresona. Sí. ¿Sí? Hasta la más, empieza a sonar y mira, agarra las manitas y hacia abajo, sí. porque es lo que ha visto Sí, y porque lo relaciona también con la identidad. Lo mismo pasa con el Chuntaro Style. Bueno, también otro movimiento cultural. Sí, es un movimiento de un movimiento urbano, ¿no? Que ha tenido identidad y literal hasta la más fresona Sí, los más retraídos, más serios. Sí, ¿Quién no ha escuchado el Chuntaro Style y también? quién no lo ha bailado? Pues, Sí, también. entonces, es ahí donde te digo y caemos en cuenta pues, que somos seres que vivimos del arte, que vivimos de la cultura, que somos seres culturales. Y bueno, con esto no hay que tenerle límite ni miedo a las expresiones culturales, sino hay que disfrutarlas más que nada. disfrutarlas y ya una vez pasado el tren decir, no me gustó, o sí me gustó. Muy parecido con lo que pasa con el FAOT. Va, ¿no? sí. Sí, la gente le saca la vuelta a los conciertos de gala sin antes, a ver, pues vamos a apreciar, ¿no? A ver qué tal. La gran mayoría de las personas que yo he retado, porque les digo, bueno, a ver, vamos a entrar. Y ya saliendo me dices qué tal, ¿te gustó, ¿no? o no Si te te gustó o no, porque lo primero es, no, qué flojera, me voy a dormir y es la señora gorda que canta un vidrio para que se quiebre, ¿no? Bueno, eso es la idea que tienes, vamos a entrar y luego después me dices qué tal. Y la percepción cambia, ¿no? De 10 personas, 7 han cambiado de percepción. 7 han logrado conectar con el artista. 7 han entendido la sensibilidad de las fibras que se mueven cuando alguien está haciendo arte en vivo, ¿no? Sí. Y pues prácticamente eso se trata. Sí, siento que una de las cosas más notables, al menos en los jóvenes, es que primero queremos lo que nomás nos llama la atención externamente. Exacto. Pero pues no es que no sean espectáculos vacíos estos grandes conciertos de personas, artistas famosos, pero siento también que no le damos la suficiente importancia a los otros que también son artistas. Quizás no tienen una exposición tan grande, pero no dejan de expresar arte y sobre todo mucha gente que viene para acá es de México. Claro. Y muchos son de aquí de Sonora o inclusive de Navajo. Sí, no es que no le den la importancia, sino más bien no tenemos el conocimiento de lo que trae, del valor que tiene ese artista. Por ejemplo, un violinista, ¿no?
imagínate los años que le invierte ese violinista para poder dar un concierto, ¿no? Lo mismo un cantante de bel canto, ese estilo operístico, tiene años estudiando para tener ese nivel, ¿no? Entonces, ese desconocimiento no lo tenemos, ese conocimiento no lo tenemos, entonces no le damos el valor. Y aparte porque tenemos el concepto de artista como alguien que se dedica a la farándula. Sí. Entonces, bueno, sales en la tele, sales en la radio, te ganaste un Grammy. Entonces, para mí eres un artista. Y en cambio está también el otro, porque no deja de ser artista, sí, bien, ninguno ¿no? de los dos. Ninguno de los dos. Y el otro es el que se ha esforzado académicamente por tener un desempeño, por crecer un nivel, por representar el nivel en México del arte de manera universal y que ha estado en otro canal, no solamente en la farándula, sino en otro canal. Que entonces, expandió su... exacto, entonces de entrada ese es el asunto, dejar de encasillar qué es artista para mí, que no, sino más bien sentarnos a apreciar las expresiones, ¿no? Y ya en base a eso decir, me gusta, no me gusta, lo disfruté, no lo disfruté, y para ir incrementando nuestra apreciación. También uno de los puntos que se me hace interesante es cómo aquí propiamente en México muchas veces no les damos la importancia que en otros países sí la tienen. Ejemplo, hay muchos cantantes, yo he visto muchos cantantes de ópera que se van a conciertos a Italia, a España, a Francia y que allá, o sea, los ovacionan de pie. Y acá en México no tienen, no voy a decir que no tienen el apoyo, pero no es de la misma manera. Yo sé que a lo mejor no es esa música nata de acá en México, pero no dejan de ser grandes artistas. Claro, esto radica más que nada porque ellos tienen siglos de apreciación más que nosotros. Hay que recordar que nosotros empezamos a convertirnos en un país alfabetizado prácticamente del 1900 hacia adelante, ¿no? Antes del Porfiriato éramos un país en su mayoría rural, en su mayoría analfabetas, ¿no? En donde los pobladores se tenían que dedicar únicamente al jornal, al trabajo y a morir, ¿no? Entonces, con la consolidación de la República, las oportunidades de estudio, las oportunidades de consolidarnos, vaya, como gobierno, como república, bueno, ha brindado que también empecemos a tener esas oportunidades de estudiar música, de crear arte en México, para México, y ya empecemos a tener estos recintos en Italia, en España, en Viena. Esos son países que durante siglos han tenido estos puntos de encuentro de artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumo en esos lugares lo ha exigido. Entonces, no dejan de ser un punto de referencia para el resto del mundo y no deja también ser un orgullo que uno de nuestros artistas esté presente con los grandes. Sí, que nos esté representando. Así es. Sí, retomando un poquito de lo que me hablabas ahorita acerca de tu papá, si quieres podemos regresarnos un poquito. ¿Cómo fue tu crecimiento creciendo? No sé si directamente creciste en la etnia mayo, pero ¿cómo fue tu infancia y todo eso? Al menos desde ese punto de vista. Bueno, yo tuve una infancia en Navojoa, totalmente. Recuerdo que íbamos a la comunidad de San Pedro, pues frecuentemente, pero íbamos a la casa de mis abuelos. No había más. Mi abuela era fiestera, entonces ella sí estaba muy ligada a la tradición, pero nosotros no. Lamentablemente cuando yo estaba muy pequeños fallecieron, entonces ya la vinculación se fue haciendo más complicada y pues ya no tuve vínculo. Cuando crezco y me doy cuenta de la importancia de esto, es cuando digo, chin, hubiera puesto más atención. Sí. Lógicamente cuando estás niño, pues no tienes la conciencia de todo lo que te puede beneficiar estar cerca de una expresión tan tradicional. Pero sí, básicamente fue saber que existía. Yo creo que eso es la mayoría de todos nosotros. Sabemos que existe, sabemos que es parte de nuestra localidad, pero no tenemos acercamiento a ella. No hay una razón de ir a ver. No hay una razón de acercarnos a los tapancos. Sí. ¿Qué está pasando, ¿no? en estos techos de paja? ¿Qué está pasando dentro, no? Sí. Te pregunto eso porque pues yo soy de Pueblo Viejo.
otro de los 7 pueblos me parece, mayos. Y lo que yo recuerdo más o menos... 8, son 8. Bueno, qué bueno que me corriges. Lo que yo recuerdo más o menos es que estas fiestas, igual ya pues soy un poquito más chiquito que tú, esas fiestas se fueron haciendo más como el desastre, el vamos a comer, vamos a esto, y se le fue quitando el peso a lo que realmente era la fiesta. No sé si a ti te tocó así, pero al menos a mí ahí en Pueblo Viejo, sí tenías de fondo el por qué, o sea, estás aquí porque son las fiestas tradicionales. Pero al final lo que salía a relucir, y más, como tú dices, estando chiquito, pues vamos a los jueguitos, vamos a comer, vamos a ver, vamos a esto. Y sí le quitaba el peso. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí, caray, esto es muy lamentable. O sea, esto no va a ser el barrio de los lamentos, ¿no? No. Pero sí es algo muy lamentable porque alrededor de la fiesta, de entrada, los vicios han estropeado muchísimo la tradición. El alcoholismo, el consumo de sustancias, sí. han estropeado no solamente la tradición, a las comunidades, ¿no? Y bueno, si la comunidad consume, lógicamente que lo van a llevar a sus celebraciones, ¿no? Aunque la cosmovisión de la comunidad Llóreme Mayo tiene una particularidad, pues no deja de ser afectada por la costumbre de quien la hace, ¿no? Quienes celebran todo esto. Entonces, pues sí, los vicios, el alcohol, la drogadicción ha estado afectando pues a la tradición, y además que pues estos distractores que hay, los bailes públicos que están enseguida de la tradición, y todo esto pues sí ha quitado la atención de lo que debería ser, porque la fiesta, el Pajco, que le dicen los lloremes, es una visión mística muy interesante. Es una cosmovisión a su universo muy interesante, que bueno, que se ha estado llenando de banalidades con la música y todo este asunto. Pero sí es una lástima. Sí, una de las cosas que yo recuerdo, bueno, que actualmente sigue pasando, pero más cuando estás pequeño, pues que estás cobrando información de, ay, ¿por qué las personas dicen que van a la fiesta, pero no están en la fiesta? No sé si más o menos entiendes el término. ¿Y cómo es que pasa a ser a segundo plano en sí lo que debería ser lo principal? Dentro de esto que mencionas tú también de los vicios, no sé si es algo importante, relevante o que recién agregaron, pero recuerdo más o menos estos los pascolas. El uso de tabaco, pero lo hacían durante la celebración, no sé cómo llamarlo, no sé si esto es nuevo o es consumo propio de la persona que lo está haciendo o si tiene alguna importancia, no sé si sepas. Pues hay circunstancias que se han implementado dentro de la misma tradición. Por ejemplo, en donde los oficios, que son los músicos, los danzantes, se les provee de cigarros, de comida, ¿no? Estas necesidades que van teniendo durante la jornada que dura de una noche a un amanecer, pues ya hace tiempo que que ya es costumbre proveerles de lo que necesitan, ¿no? Y dentro de ellos está el tabaco. A lo que me refiero, y el alcohol. ¿Sí? A lo que me refiero yo es que el público ya consume de alcohol. Hay una práctica de la danza del venado que la gente lo apropió mucho, que es que le tiran un bote al venado para que lo recoja con la boca. Ok, sí. O dinero, ¿no? También he visto que... O dinero, sí. ¿No? Entonces ahí estamos en un momento muy, 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 muy místico, ¿no? Muy sagrado de la danza. Entonces, al interrumpir con esto tan banal para nosotros, que es, qué gracioso que el venado lo rejunte con la boca. Qué gracioso que me atienda a mí y no me importa lo que ellos están creyendo, no me importa el ritual, porque no entiendo. Sí. O sea, yo no entiendo qué significa la danza del venado, yo no entiendo qué significa la danza de Pascolas, yo no entiendo por qué hay músicos arriba, abajo, a un lado, al otro, no entiendo eso. Entonces, como no lo entiendo, lo interrumpo, ¿no?
O buscas como que verle el entretenimiento propio. Ajá, como si eso fuera un coliseo, ¿no? Como si fuera un circo, Sí. como tal. No estamos entendiendo que eso es algo sagrado. Entonces, como no lo entendemos, lo hacemos. Y los danzantes han estado correspondiendo a eso, ¿no? Y lo abren con la boca incluso y se lo toman y demás. Esas deformaciones son de las que hablábamos hace un momento, de cómo el alcohol y todo esto pues ha dañado la tradición de cierta forma. Ok, ¿tú más o menos podrías relatarme, explicarme cómo es o cómo funciona, vamos a poner un ejemplo, Semana Santa? Uh-huh. Sé que viene, o sea, la adaptación de cómo el catolicismo, cómo los indios yoremes de aquí de la región, o de más bien de todo Sonora, ellos cómo interpretaron. Pero siempre me he preguntado el porqué de todo, pues, por qué están vestidos los pascualas así, por qué los baristas están vestidos así, por qué hay señores tocando, por qué el venado y todo eso. Más o menos conoces tú cómo funciona, en resumen, ¿no? No Bueno, tan extendido. sí es algo muy, muy complicado. Hay personas expertas en todo este asunto. A mí me gustaría muchísimo tener la expertise de todas estas personas. Y me metes en camisas de 11 varas, porque hablar de la tradición, de lo que significa la tradición, de todos estos símbolos, resultaría complicado. Lo que sí te puedo platicar es que todo esto se debe a un sincretismo religioso, es decir, esa combinación que se dio entre la creencia que tenían nuestros antepasados junto con la creencia de los españoles, de las personas que nos vinieron a evangelizar. Y también te puedo decir que todo esto fue una evangelización a medias, no fue una evangelización que se completó. Por eso es que nosotros tenemos la danza del venado. La danza del venado es prehispánica, antes de los españoles. Okay. Y nuestros evangelizadores no pudieron quitarla, ¿no? Estábamos en la transición de las nuevas creencias del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto con estas deidades que tenían nuestros antepasados, ¿no? Asimismo, los pascolas y otras expresiones. O sea, todo esto ya estaba antes. Ya estaba antes, entonces, okay. ¿Por qué nos quedamos con ellas? Pero creyendo en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos una evangelización a medias que no se terminó de cumplir los objetivos que tenían los franciscanos. Ok, entonces no todo es a través de la evangelización que ellos hicieron. Esas ya estaban presentes en la cultura. Ok, yo no sabía eso, mira, fíjate. Bueno, qué interesante. Eso es lo que yo tengo entendido. Siempre es bueno consultar las bibliografías de nuestra tradición. Sí, en la biblioteca pública de Navajoa está toda la información tremendamente. En la biblioteca de Litson está el maestro Oscar Santiago Ayala Partida, que tiene publicaciones, investigaciones al respecto. ¿De todo eso? De todo lo que... Estaría interesante. Está muy interesante. Recientemente se han hecho también pues investigaciones acerca de las tradiciones. Como te digo, ha recobrado también a raíz de estos investigadores pues pertinencia, ¿no? En traerlo a tema en las mesas de diálogo, y eso es muy interesante, sobre todo porque es nuestra cultura. Sí, y metiéndonos más en materia ya contigo. Me agrada mucho que me platiques todo esto de cultura, porque se ve que eres alguien que está nutrido y que le gusta, que le fascina, o sea, que se apasiona. Pero, ¿cómo fue tu acercamiento hacia todo esto? Bueno, a ver, ¿cómo te cuento? Yo empecé, mi primer acercamiento con el arte y con las expresiones artísticas y con la cultura misma fue con el maestro Romeo Gómez Aguilar, el que tiene el nombre del teatro. El nombre del teatro, sí. Mira, yo entré cuando tenía 8 años a clases con él de música, y era un señor adorable. Así era un señor de 83 años en aquel tiempo, cabello blanco, arrugas, aparentemente anciano, pero con un vigor para enseñar clases como si tuviera 40. Era increíble, ¿no? La energía que tenía. Podía manejar a 40 alumnos sin problema, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a conocer la música
no solamente lo que se escuchaba en la radio, en los bailes, sino piezas realmente de compositores mexicanos, arreglos del mismo. Entonces, ver el arte desde este otro lado, no solamente lo que me gusta bailar, lo que me gusta escuchar, sino lo que implica un reto mental, un reto intelectual, aprender a interpretar, aprender a leer partituras. Y todo esto pues fue como el primer acercamiento. A los 8 años. A los 8 años. ¿Quién más o menos te lleva, te acerca hacia eso? En la primaria donde yo estaba, había compañeros que estaban por ir pues a clases por mi totero, básicamente. Si yo quiero ir a ver qué están haciendo, fui, me gustó, me quedé y ahí me permanecí hasta los 15 años. Pues estudiando la música, pues empieza las posibilidades de irte a estudiar pues fuera, ¿no? Tuve la oportunidad de ir al Conservatorio de Las Rosas de Morelia, Michoacán. Sí. Y ahí ya es otro mundo. Desde que pisas la ciudad de Morelia, pues ya es otra. Hay música por todas partes, expresiones de artísticas de mucho nivel, etcétera. Y bueno, eso también me llevó a estudiar. Bueno, ahí ya tenía yo una sensibilidad por la música, por lo menos, ¿no? Ya era fácil identificarme con las expresiones musicales. Cuando llegó la hora de estudiar, yo me quería ir a Morelia a estudiar la licenciatura en música. Muy costosa. Sí. Muy costosa. También a los 18 años no estás listo emocional ni psicológicamente maduro para decir, esto quiero hacer el resto de mi vida. Lo primero que uno piensa es, ¿qué voy a hacer que me va a sacar de pobre? ¿No? ¿O qué voy a hacer que me va a dar el sustento suficiente? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Pues médico, no sé. Sí, abogado, arquitecto. Ajá, sí, algo que me va ingeniero, a soltar la lana sin que político. me tenga. Ajá, exacto. Bueno, pues músico, yo veía las referencias de las personas con estudio en música que tenían en el momento y decía, no, pues no veo a nadie con una troca 4x4 Raptor, no, ni con un ranch. Traía más el taquero. Ándale, totalmente. Y bueno, es un nivel de madurez, ¿no? En ese momento eso pensaba, ¿no? Yo quiero hacer otra cosa. Y decidí estudiar una licenciatura. Digo que la licenciatura que decidí tampoco era la que tenía mucho nivel de empleo, ¿no? Yo estudié diseño gráfico. Okay. Y me da gracia porque pues tampoco tiene mucho campo en el ámbito laboral. Pues se me hace que es como que lo más la carrera más cercana a que podías expresarte de alguna forma. Y sí, la carrera, el estudio de esa licenciatura estuvo fabulosa, ¿no? ¿Lo estudiaste en dónde? En el Itson, en campus de Nainari, en la Unidad de Obregón. Okay. Estuvo fabulosa, me gustó desde la primera materia hasta la última, ¿no? Y pude ahí desarrollarme socialmente. Fue una etapa de la vida que disfruté mucho, ¿no? La parte de la universidad. Y ahí también me encontré con esas expresiones de la música, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar teatro con una compañía profesional. Y bueno, y ya los horizontes del arte empezaron a abrirse, ¿no? Y en donde yo, un espectador, porque la verdad no me considero artista como tal, yo creo que yo soy un espectador que tuvo la oportunidad y la suerte de adentrarme a las disciplinas de una forma experimental, de explorar, de hacer laboratorios dentro, de saber si me gustaba, si no me gustaba, por dónde sí, por dónde no. Y bueno, esto me llevó también a terminar en el Itson como instructor de actividades artísticas en música. Ahí empecé a probar también la danza con el maestro Javier Ayala y con el ballet folclórico Yore Maleya. También tuve la oportunidad de trabajar en el circo. ¿En el circo? Sí. ¿En un circo? ¿En Obregón? En un circo en Obregón. ¿Cómo estuvo eso? Es que la compañía de teatro tenía entrenamiento circense. Y el director en ese tiempo tenía buenos contactos con un artista creo que me parece que es Circo Dragón, no estoy seguro, de Guadalajara. Y tuvimos ahí una capacitación, de ahí surgieron las necesidades de hacer un circo como tal,
de un circo contemporáneo. Y bueno, en algún momento tuve la oportunidad de participar de cirquero. Pero no ibas como payaso, que con peluca. No, era acrobacia en danza aérea. Ok, de la gente esta que se cuelga en telas y todo totalmente, eso. ajá. Okay. De eso. Fue muy divertido. Entonces, como te digo, todo esto que te puedo contar son experiencias en donde disfruté muchísimo las artes, en donde tuve que entender la cultura de otra forma. Y bueno, llego a la institución del ITSO, donde radico laboralmente, y pues es todo un orgullo, ¿no? Pues buscar formas, buscar métodos para acercar las expresiones artísticas a los jóvenes, sobre todo aquellos que se creen tan ajenos a la parte expresiva, a la parte artística. Y bueno, pues esto me dedico. Y así empezó todo. Y no te hacían, no vamos a decir carrilla, pero no Bullying. te decían una especie de, estás estudiando diseño gráfico que tiene que ver con todo esto que me platicas. Pues mira, yo creo que todos Sí. somos expuestos al bullying, a la no aprobación, ¿no? No solamente los artistas, los deportistas también. ¿Por qué? Porque si eres deportista, tienes que ser muy buen deportista, si no, bullying, ¿no? Si te gusta la ciencia y eres científico y estás en la investigación, siempre hay este otro grupo de personas que dicen, no, ¿para qué estudias tanto? Y el matado y el nerdo. Pero pues es lo que disfrutas al final de cuentas. Y el arte, lógicamente, no está ajeno a todo eso, ¿no? Al artista lo vinculan con la feminidad, lo vinculan con otras desaprobaciones, pero al final de cuentas está dentro de las aprobaciones. Lógicamente sí, no. Afortunadamente en mi familia no. Mis hermanos, mis papás, nunca tuve yo un cuestionamiento de ¿eso quieres hacer? ¿Por qué si estudiaste una licenciatura, por qué estás haciendo música? Porque inclusive mis padres fueron los que decían, vete al conservatorio, ¿no? ¿Qué le hace que cueste muchísimo? Vamos. Sí. Y fui yo el que dije no, ¿no? Ok. Entonces, al tiempo fui y dije yo, ¿por qué no me fui? Ya cuando entendí que el artista hace su destino, cuando el artista no busca una vacante se solicita músico, ¿no? ¿Por qué no lo vemos? ¿No? O a lo mejor sí en algún momento, pero cuando entendí que el artista no pertenece a ese rubro de profesionistas en donde se solicitan, se buscan vacantes, aplicas entre 15, ¿no? Haz un currículum y todo eso. Ajá, cuando entendí que el artista es quien traza su propio camino, dije, chin. Yo creo que lo más cercano a eso de se busca músicos es en Facebook, que ponen ahí que se quieren armar su banda de post-punk y ponen ahí, se busca guitarrista con propio amplificador. Pero sí, o sea, no se suele ver en el mundo de los músicos. Creo que esto es recomendación boca a boca 100% y todo va a radicar en el camino que hayas trazado tú mismo, las relaciones que hayas hecho y el talento que tengas sobre todo. Sí, sobre todo la disciplina. Sí. Porque las artes radica el éxito en la disciplina. Bueno, y todo esto pues se entiende con madurez, ¿no? Yo admiro muchísimo a los artistas que han empezado de muy jóvenes porque digo yo, ¿cómo obtuvieron ese nivel de madurez para mantener una disciplina tan exigente, ¿no? Y tener el nivel tan grande que tienen. Y luego vas y los miras en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, ¿no? Artistas de 30 años, de 27 años. Claro que es digno de admirar. Sí. Claro que es digno de también de invitar a personas y decir, mira, él tiene 27 años y tiene un nivel tremendo, ¿no? Sí. Que le costó ¿cuántos años? Sobre todo, demasiado conocimiento. Sí, y desde cuándo tuvo que aplicar su disciplina para tener el nivel que tiene hasta ahorita. Sí, creo que ahorita con la exposición de redes sociales es más común estar viendo como que, digamos, prodigios. No sé si es la palabra correcta, pero se suele ver a muchos jóvenes, sobre todo, o sea, hasta niños que ejecutan un instrumento como una persona que tiene 20 años estudiando. O sea, niños que ya están ejecutándolo de esa manera. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que ese podía haber sido tu camino? O sea, que ese era tu camino, a pesar de que me cuentas que ya la licenciatura ya la tenías. Bueno,
las condiciones se fueron dando. No te sabría explicar cuál fue el paso 1, cuál fue el paso 2, sino cuando tienes una identidad como artista, como profesionista, en la sociedad y en la vida, vas haciéndote ese camino aunque no sea consciente. Por ejemplo, si tú eres músico y la vida o tus decisiones te llevaron a estudiar odontología, por ejemplo. Administración, por ejemplo. Administración, por ejemplo. Esa parte sensible es la que te va a estar llamando, es la que te va a estar abriendo oportunidades por el talento, porque la gente va a empezar a ubicar que tienes ese talento, porque no es común, ¿no? Sí, no. Cuando nosotros vivimos en la música o en las artes, ya empezamos a masticar música, ¿no? Y empezamos a juntarnos con músicos y demás, y no nos damos cuenta que no es tan común, ¿no? Bueno, y la gente te empieza a observar, él toca la guitarra. Y cuando necesitan un guitarrista, háblenle a Alejandro porque él toca la guitarra. Sí. Cuando necesitan un profesionista, háblenle a Alejandro porque puede que nos ayude a enseñar a tocar guitarra. Entonces, ese más o menos fue el camino también llevado de la mano, pues de esto que al 2023 resulta tan trillado, pero que es muy importante, que es la construcción de la imagen propia, ¿no? En donde sabían que ese profesionista tenía una responsabilidad, que ese profesionista tenía un deber de cumplir, ¿no? Que esto abona a tu personalidad y a tu imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso fue algo importante porque al momento en que se ofreció un instructor de música, bueno, acordaron de que había ahí a Ramón Alegría, que había estudiado en el conservatorio, que le gustaba tocar, que tocaba y que tenía pues buenas referencias de responsable, de etcétera. Entonces, y que se podía aventar los flyers diseñados también, en caso de que se ocupara. Sí. Sí, porque no me he podido desprender de esa parte de diseñador, porque siempre está la necesidad de la imagen. Y sobre todo, pues, si estás de lleno en la cultura, siempre tienes que también hacer el llamado a las personas. Claro. Sí, así es. Así fue como estudié otra cosa y terminé haciendo otra, como enseñar música, y es como ahora estoy en otro asunto que es, pues, estar a cargo de beneficiar a la sociedad, a nuestra comunidad universitaria principalmente, de la cultura, de los beneficios que es ser un agente cultural, de vivir la cultura, de estar cerca de la cultura, pues para que tengan una educación integral, para que el día que nos representen como egresados de nuestra universidad, no solamente como egresados de nuestra universidad, sino como egresados como miembros de ciudadanos de Navojoa, pues reconozcan y, por ejemplo, si viajan a otro país, que puedan hablar de lo que se vive aquí con conocimiento, con consistencia. Yo soy de una comunidad, de una ciudad, en donde las expresiones son estas, en donde nuestras raíces son estas y se reflejan en estas danzas, en estas costumbres, y la comida es de este modo. Sí, ¿no? También muy importante esa Así parte es. gastronómica que nada más consumimos y no tenemos idea de dónde vienen ciertos platillos, ¿no? Sí. Sí, es de las cosas más importantes. Y dentro de este proceso en el que ibas creciendo en la expresión artística, ¿te llegaste a topar a personas que a lo mejor en ese momento no eran nadie y después dieron un salto tremendo, quizás que hasta hoy en día sean famosos o que tuvieron una exposición grande de algún modo? Sí, sobre todo cuando estudias música, bueno, cuando estudias artes en general, siempre hay un intercambio, ¿no?, de conocimiento con personas que están aprendiendo, con personas que ya tienen mucha trayectoria. Y sí, han surgido muchísimas personas que la están rifando a nivel internacional. En el Cobach, yo estuve con una compañera, voy a decir su nombre, se llama Vianey Lagarde, y es un orgullo para Navojoa. Sí. Nosotros éramos compañeros de un grupo que se llamaba Acordes. ¿no? Sí, y ella cantaba muy lindo, ¿no? Y hay una anécdota que a ella siempre el maestro le daba canciones de Yuridia porque tenía un color, una tesitura de voz como Yuridia. En ese tiempo Yuridia estaba triunfando con Ángel de Robbie Williams. Recién calientita después de salir de la academia. Entonces a ella le asignaban esa canción.
Y después ya le molestaba que, cantas como Yuridia, ¿no? Sí, que era como la identificaban. Ajá, como la identificaban. Y ella intentó muchísimo tiempo triunfar en el medio el medio artístico de farándula. Hizo castings en muchos lugares, pasó muchos filtros, pero a final de cuentas terminó cantando Bel Canto, ¿no? Y no hay color entre un artista que ella se miraba, ¿no? Triunfando en la televisión y demás. Acá. El año pasado tuvimos una conversación con ella en un programa virtual en donde ella no canta más que con pianista, ¿no? O sea, es otro nivel, en donde ya es común que cante con orquestas, ¿no? Otro nivel, sí, ¿no? Diferente. Es otro nivel totalmente diferente. Bueno, ella es un caso, ¿no? De las personas que hemos convivido y que han tenido un gran despunte internacional. ¿Y no te topaste en aquel entonces con ya artistas ya consolidados, así de los pesados? Sí, con artistas bueno, de farándula, de televisión, que venían al teatro. Cuando estudié teatro bueno, no estudié teatro, estudié la maestría en Educación de las Artes en la Universidad de Colima. Ahí radicaba una compañía de teatro independiente que traía un musical que se llamaba Mentiras, el musical. Bueno, ahí estaban también muchos artistas de la farándula que convivían por la temporada de ese musical. No recuerdo los nombres, pero recién... artistas de la época. Pues no tan de época, no, te estoy hablando del 2017. No, ok, yo pensé que cuando estaba... Bueno, mi pregunta era más hacia cuando apenas estabas haciendo pues tus pininos en lo referente a la cultura, pero en 2017. Sí, en el 2017. No recuerdo los nombres, pero esta chica es la que hace Club de Cuervos, ¿no? En Netflix. No sé. Bueno, por ahí vean Club de Cuervos, la que es hermana del protagonista. Es que no me sé los nombres de nadie. Sí. Ella es la que estaba ahí en eso y tuvimos una convivencia. O sea, es lo interesante de vivir en la cultura, porque tienen la oportunidad de verdaderamente convivir con esos artistas que la gente idolatra, ¿no? O que tienen como en esto. Y pues lo cierto es que son personas pues comunes, ¿no? Sí. Que están trabajando y que su trabajo implica tener una imagen pues pública, pero que al final de cuentas pues comen, respiran, se ríen, se agüitan, se enojan, creo que etcétera. Creo que es uno de los puntos en el que más enfrascan a los artistas, de que son muy explosivos o personas que se enojan muy fácil. Más o menos así es el ambiente artístico, o ¿cómo dirías que te ha tocado a ti? No, el ambiente artístico es difícil por lo que implica el trabajo. Son personas que siempre están trabajando, siempre están pensando en qué hacer, siempre están dentro de proyectos, los exitosos, ¿no? Porque hay de todo. Pero siempre están pensando en creando, sobre todo, colaborando, y es una comunidad que debe de estar en constante colaboración, porque pues de cierta forma es vulnerable, ¿no? La seguridad laboral de un artista, sea actor, sea músico, sea cantante, sea bailarín, es muy vulnerable porque no hay una certeza y una seguridad en cuanto a trabajo. No son personas que tienen un plan de pensiones subsidiado por un gobierno, por una empresa, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienen que estar trabajando. Sí, están yendo siempre sobre otros proyectos porque, bueno, sobre todo hoy en día la exposición que tienes ya no es tan duradera a como se veía antes. Y sin embargo, a pesar de estas inconveniencias, la vida del artista es muy interesante, es muy intensa, es sensacional. Yo verdaderamente, si alguien disfruta la vida en este mundo, son los artistas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos complica precisamente eso. A la torre, yo tengo 32 años ahorita y no me he comprado una casa, no sé, estos logros sociales como que nos implican. Esas metas comunes. Ajá, como estas metas comunes, que pues sí son importantes, pero comúnmente el artista no vive dentro de esta misma línea. Y se dedican, yo creo que a vivir, a sentir la vida, y luego lo demás pues va llegando por añadidura. Tienen
creo yo que tienen otro nivel, otra cosmovisión de lo que Sí, es como existir. que Ajá. la lupa con la que ves la vida cambia Ujú, o es diferente. ujú, Sí, más o menos me identifico con eso. O sea, no ves los metas comunes que te decía o la ujú, importancia que tienen porque siento que no vives la vida tan tradicional ujú. como lo viven las demás personas. O sea, no sé si te ha pasado, al menos a mí que más o menos también hago música. Te preocupas más por el instrumento que te vas a comprar que por ciertas otras cosas, que el teléfono, que el carro o la vestimenta que quieres usar. O sea, siento que es más común preocuparte por esas cosas que sabes tú que vas a disfrutar, en este caso un instrumento ejecutando. Claro, porque ahí estás hablando de algo que te apasiona. Me Sí, apasiona mi instrumento, entonces voy a buscar tener el mejor instrumento, tener el mejor equipo para adecuarlo a mi instrumento. Y aquí estamos hablando, creo yo, de un hobby, ¿no? sí, Porque no sí, te dedicas al 100% a la música. Ahora imagínate a alguien que vive de eso, sí. ¿sí? O sea, estamos hablando de alguien que vive con pasión las 24 horas de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque vive de lo que le apasiona. Y en eso radica, yo creo, este nivel de pensamiento tan interesante, ¿no? De los artistas. ¿Cuántas disciplinas desarrollas tú artísticamente? Bueno, ¿cuántas disciplinas he tenido la oportunidad de Bueno, experimentar? sí, ¿No? mejor Porque dicho. no soy actor, no soy pintor, no, porque no me dedico a esto. Bueno, soy licenciado, soy pictórico por mi profesión. Ujú. Soy licenciado en diseño gráfico. Me gusta pintar en acuarela, en acrílico. Eh, Soy músico de instrumentos de aliento. No, mi fuerte son los instrumentos de aliento: clarinete, saxofón, trompeta, trombón, etcétera. Eh, Tuve la oportunidad 2 años de estudiar teatro. Fui actor, recientemente fui actor el semestre pasado, a fin de año 22, en un ejercicio que se hace en el Istmo, que es la pastorela, Ok, ¿no? sí. Ahí volví a retomar. Para mí me gustó muchísimo volver a tomar la actuación. Estuve también experimentando la danza. Pues la danza. Entonces, si las contamos, es la pintura, la música, eh, la danza, la actuación y, y pues nada Ujú. más. ¿Y cuál? Sé que todas las disfrutas, pero ¿cuál podrías bueno, no enfrascar, cuál podrías señalar que es la que más disfrutas? La que más disfruto como espectador o como Las dos, ejecutante. las dos. Ay, es que no. Bueno, mira, Nunca te habías hecho esa pregunta. nunca me había hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que disfruto más? Si tú me, por ejemplo, si tú me dices, te invito a un proyecto como actor o a un proyecto como músico, yo te diría que como músico. Ujú. No porque lo disfrute más, sino es por donde más seguridad tendría de atender las habilidades como músico. Pero también me llamaría mucho la atención experimentar como actor o como bailarín, ¿no? O como pintor. Sí. En donde más habilidades tengo es en la música, sin duda. No porque desde pequeño estuve experimentando esta disciplina, pero, pero si me dices cuál disfruto más Espectador. como ejecutante, yo creo que es la música por la confianza. Y como espectador, me fascinan las artes escénicas. Ya sea la danza o el teatro, como espectador, yo creo que las artes escénicas serían mis favoritas. No, yo hubiese pensado que la música también, no sé por qué si te veo más inclinado a ese lado. Pues es que precisamente porque no tuve tanta oportunidad de desarrollarme como artista escénico, es donde más me intriga Sí, y donde más curiosidad tengo por cómo el artista está resolviendo en escena, ¿no? Y en la música la disfruto, pero de una parte pues más relajada. También, ¿no? Me intriga también cómo está resolviendo artísticamente todo, pero la actuación, el teatro, la danza, sí fue como una disciplina que me hubiera gustado experimentar sí, muchísimo más. desarrollar. Ujú. ¿Y cuál de las cuatro dirías que es la que más trabajo te costó
aprender, entender? La pintura. La pintura. La pintura, porque cuando empezamos a experimentar las proporciones, no, hombre, hacía, por ejemplo, la figura humana, hacía alguien muy cabezón, muy orejón. Entonces, sí es complicado, ¿no? Sobre todo la figura humana. La figura humana es muy, muy complicada. Es lo que a mí se me complica muchísimo más. Creo que es de lo más común que a la mayoría de las personas se les complica. Al menos yo poniendo un ejemplo de una persona que dibujaba cuando yo estaba en la prepa, me decía que no le salían los ojos. Y que curiosamente creo que es como la mayoría de las personas empieza a dibujar haciendo ojos. Un maestro que tenía muy, muy bueno decía que los dibujantes de figura humana idealizábamos los cuerpos. Cuando nosotros estudiábamos figura humana teníamos un modelo o una modelo, depende de la clase, totalmente desnudo, ¿no? Y nosotros teníamos que realizar la representación. Y se acercaba el maestro y nos decía, estás idealizando algo que no estás viendo en la realidad, ¿no? De ahí radica cómo estamos inconformes con una parte del cuerpo, ¿no? Nunca me salen los ojos. Es que a lo mejor estás actuando desde la idealización de artista y no desde la observación y la proporción correcta. Es que el artista implica muchas cosas para ser artista. Implican muchísimas. Hay que también tener un manejo de emoción, un manejo de habilidades para poder crear la obra perfecta. Por eso no todo el mundo puede hacer obras maestras y son pocas las obras que realmente trascienden, porque son muchos los factores, son muchas circunstancias que hay que reunir, ¿no? Sí. Para eso. Bueno, imagínate todo esto que hemos estado platicando durante ese tiempo y vamos a lo que está pasando ahora, ¿no? Actualmente, sí. Cómo las redes sociales pues dicen que todo es arte. Sí. Sí, alguien que está bailando 3 pasos en TikTok lo asimila y se asimila como artista. Pues... O también que dicen que toma cualquier foto y la pones en blanco y negro y se convierte en una obra de arte. Ajá. No sé si has visto eso. Y bueno, esto no es renegar de las expresiones actuales que son muy válidas. O sea, qué bueno que las personas se están identificando como seres creadores, como seres artísticos y culturales. Eso es lo mejor que está pasando con este asunto. Ahora lo que hace falta es pues enseñarles un poco de todo lo que implica la disciplina, de todo el esfuerzo que hay detrás, el sudor, las lágrimas, la sangre que hay que atender, que hay que derramar para convertirte en un verdadero artista, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tú que has estudiado un instrumento, ¿cuántas horas se le invierte para que algo salga con lo que tú tienes entendido como calidad? Pues, poniendo el ejemplo, no sé, sacando una canción. Ajá. A este nivel yo creo que mínimamente de 3 a 5 horas. De 3 a 5 horas. Más o menos, mínimo. ¿No? Y no nada más es un día, eso es Uh-huh. algo que tienes que hacer de perdida a una semana. 3 a 5 horas, sí, más o menos, una semana. Entonces, no siempre queda bien. Y no siempre queda bien. Entonces, las personas estas que están apenas reconociendo la disciplina, pues inmediatamente se dicen, yo ya soy artista porque me aprendí 3, el Círculo de Sol. Sí. Y saqué una canción en Círculo de Sol. Bueno, es lo que hace falta, solamente reconocernos como en la disciplina, reconocer qué es lo que hace falta para trascender, porque así como las redes sociales se olvidan para mañana, algo que se aprende tan fácil no trasciende y no puede crecer como una propuesta verdadera. Sí, o sea, claro que es válido que inicies de esa forma, como todos los músicos que empiezan en el Círculo de Sol. Pero al mismo tiempo siento que el exceso de muchas cosas hace que lo que realmente vale la pena salga a relucir más. A pesar de que a veces no nos los pone un algoritmo como lo que es calidad. Porque obviamente ahora te premian más los clics, te premian más los likes, te premian más la exposición ante una masa que la calidad que estás tú entregando de producto, en este caso. Sí, porque tal vez ahora estamos haciendo, bueno, en ese sentido, tal vez no sea hacer las cosas para expresar, sino para atender, que nos atiendan, sí. Que nos den reconocimiento, que nos reconozcan con algún talento, ¿no? Y pues son necesidades que tenemos como humanos.
¿no? Cada uno las maneja y las lleva a diferente nivel, pero al final de cuentas es expresar también. Si necesitamos que nos volteen a ver, hey, volteame a ver porque sé tocar algo, volteame a ver porque bailo, volteame a ver, etcétera. Pues al final de cuentas es expresarnos. ¿Sientes que a lo mejor este tipo de, digamos, sobrecultura, o sea, que hay tantas culturas, han mermado un poco lo que se conocía antes como calidad? O sea, ejemplo, las grandes pinturas que hicieron en la antigüedad en iglesias, todo esto. ¿Sientes tú que ahora que hay demasiados se ha permeado esa calidad? Bueno, es que son tiempos diferentes. Sí, sí. Hay que recordar que el arte y la cultura es el reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, si nos vamos al virtuosismo del, del barroco, pues es que en ese momento había una necesidad por mostrarte virtuoso, ¿no? Y las piezas musicales eran, ¿no? Finísimas en muchos sentidos, porque era lo que se pretendía hacer, ¿no? Muchos ornamentos, porque era lo que necesitaba la sociedad en ese tiempo, Sí. ¿no? Entonces vamos en la historia en donde eso ya no dejó de ser tan importante. Podríamos decir, no, es que el arte se demeritó. Si ya no tenemos buenos artistas porque ya se acabó el virtuosismo. No, lo que ahora importaba era lo romántico, Sí. ¿no? Que se sintiera más la emoción a través de la obra, ¿no? Que se sintiera ese dramatismo, ¿no? Entonces, si contrastamos, podemos decir, no, el romántico va a decir, no, pues que ya no hay artistas como antes, porque ya no hay gente virtuosa, ¿no? Y si vamos más para adelante, es que ya no hay gente romántica, porque ya ahora quieren bailar. Sí. Entonces, no podemos decir que ahorita se está desmeritando las expresiones artísticas, porque es lo que se está viviendo, ¿sí? Nosotros no podemos decir que está bien y que está mal dentro de las expresiones actuales, porque más bien estudiarlas y vivirlas. Yo hace un momento dije, hace falta acercarnos a la disciplina, no juzgando, no diciendo eso está mal Sí. que hagan, no, sino lo que yo, en mi opinión, creo que es lo que hace falta para fortalecer las expresiones artísticas. El decir que está bien y que está mal, eso no nos corresponde a nosotros. Sí, solo limita. Sí, es solamente vivir. Sí, Vivir sí. las expresiones, si las quiero estudiar, las estudio, las analizo, pero no se juzgan, ¿sí? Sí, también dentro de este punto de conocer, pues precisamente siento yo que es para nutrirte, porque si no conoces tu pasado, pues cómo es Exacto. que estás viviendo actualmente, y sobre todo pues en estos movimientos culturales o estas expresiones artísticas del pasado. Algo que también me llama mucho la atención es cómo retomamos esas culturas, pero ahora modernizándolas. Uh-huh. Como es, por ejemplo, la música que se hacía en los 70s, en los 80s, que era mucho de sintetizador, después en los 90s, 2000 no se usaba, y actualmente estoy viendo mucha música muy parecida. Y eso es un ejercicio muy interesante, sí, muy disfrutable, porque es lo que nos permite conectarnos con nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, con nuestros abuelos, con nuestros papás, ¿no? El tomar lo que ellos disfrutaban y nosotros hacerlos a nuestro estilo, ¿no? Por ejemplo, tomar esos sonidos setenteros, ¿no? De las guitarras con esos sintetizadores, con todo esto, retomar esos sonidos y hacer algo nuevo, meterle no sé, mezclas electrónicas y de eso se trata, de eso se trata la cultura, de eso se trata el arte, compartir entre generación tras generación y hacer cosas nuevas, ir creando cosas nuevas para satisfacción pues de los que formamos la sociedad. Siento que es una evolución que va creciendo y que llega a un punto y luego se vuelve a reiniciar, pero digamos en este caso con la tecnología actual. Sí. Así más o menos como lo percibo. Se retoma y se vuelve a hacer, pero con un toque diferente porque la generación es diferente, porque la sociedad es distinta y porque se viven acontecimientos históricos diferentes. Ya para finalizar, muy buena la plática. ¿Cómo ves el futuro hacia la cultura, primero a nivel
local, aquí en Navojoa, más o menos, tú que estás muy inmiscuido, y cómo más o menos la ves a nivel global. Ay, caray, hablar de las expresiones universales, hablar de lo que va a pasar aquí en Navojoa. Hablar del futuro es muy incierto. Hacia dónde se dirige la cultura, hacia dónde se dirige el arte, es muy incierto. Lo que sí es que estamos desarrollando una sensibilidad muchísimo más fuerte, ¿no? Después de pandemia, en donde estuvimos muy aislados, generó una necesidad de conectarnos. He visto piezas recientes, por ejemplo, en lo que tuvimos ahora hace poquito en el FAOT, ¿no? En donde se busca volver a valorar el contacto, donde se busca volver a valorar el conectarnos como sociedad. Por lo pronto, esa es una propuesta muy interesante, cómo volver a no tenernos miedo como humanidad, cómo volver a no tener, a conectarnos con el tacto, con el gesto, y creo que las piezas van hacia ese sentido. En este momento estamos dolidos, por así decirlo, lo que vivimos en pandemia. Una red. Ajá, estamos como fracturados en ese sentido. Por lo pronto nos toca reconstruirnos como sociedad, nos toca reconstruirnos de forma emocional, volver a conectarnos, y de ahí yo creo que se estarán despuntando pues, las nuevas tendencias del arte. Aquí en Navojoa, pues nos vamos desde lo que percibimos, no como estudiosos o como observadores, mejor dicho, de las manifestaciones artísticas, sino como personas, como Alejandro, como Ramón, como personas que viven en Navojoa. Pues estamos volviendo a tener música en las fiestas, estamos volviendo a tener obras de teatro en las plazas, estamos volviendo a tener, la gente se está empezando otra vez a conectar, ¿no? Yo creo que ese va a ser el futuro, reunirnos, volver a tomarnos como humanidad para empezar a crear nuevas expresiones. Y más o menos, ¿qué crees tú que falta para que, si ya estamos teniendo un movimiento, crecerlo todavía más? Yo creo que hace falta, pues hacen falta muchísimas cosas. Entre muchas cosas, más o menos, ¿cuáles identificas? Yo creo que lo que hace falta es no limitarnos a experimentar de la música, no limitarnos a no ponernos etiquetas, no atender a lo que socialmente nos dicen que tenemos que hacer. Gente, si te gusta la música banda, canta la música banda. Si te gusta tomar fotografías con tu teléfono, toma fotografías. No limitarnos a lo que van a pensar de nosotros. Si te gusta bailar salsa, si te gusta, hazlo. No quedarnos con eso. Me gustaría, pero ¿qué van a pensar? Me gustaría, pero no tengo tiempo. Irnos quitando estas limitaciones y los prejuicios para experimentar. Nadie se ha muerto por el que dirán, nadie se ha muerto por experimentar, pero sí hay muchas complicaciones por limitarnos, por quedarnos con las ganas y por no querer experimentar algo, por no comernos, como quien dice, quedarnos con el antojo. Sí. Esto puede ser, pues, no lo hagan, solamente experimenten. Vivan de la música, escuchen, canten, bailen, griten, sean parte de los movimientos, involúcrense, vayan a ver circunstancias acá a la comunidad, a la tradición. No se queden con las ganas de ir al circo. Vayan, de eso se trata, de vivir, de buscar, de experimentar, y eso es lo que yo recomendaría, es lo que hace falta verdaderamente. Y sobre todo, siento yo también poner atención porque nunca sabemos cuál va a ser el siguiente artista. Sí, exacto. Bueno, ya con esto cerramos. Muchas gracias. Disfruté mucho la plática. ¿Tú cómo la sentiste, más o menos? Bueno, pues a mí me gusta muchísimo hablar de todo esto. Yo también disfruté mucho la plática. Les agradezco mucho a la producción que nos hayan invitado en esta ocasión. Ojalá que se repita. Sí, claro. Ojalá que se repita. Y pues muchas gracias, muchas felicidades por la producción. Y bueno, pues nos vemos en otra invitación. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco. Y también a ustedes que se quedaron hasta acá. De verdad que estamos haciendo todo lo mejor
posible para seguir haciendo este tipo de podcast, la verdad. Ujú. Es algo que principalmente estamos disfrutando. Principalmente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Hablemos de 00, porque Hablemos de creo que ya está ocupado. En Facebook también como Hablemos de, y en YouTube Hablemos de. Todos hablemos básicamente. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de darle like y suscribirse. Chao.